Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les saludamos a nombre de este gran equipo que encabeza Jaime Anestares en la gerencia general de la estación. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En la producción está hoy César Umbría. En los controles, Víctor Mejías. Y acompañándoles un rato, Daniel Lara Farías y quien les habla, Neomar Hernández. Saludamos a la gente que está en sintonía a través de rcr750.com, rcr750.com. Allí nos ves en vivo y directo. Gracias también a la gente que está al pendiente en Periscope, nuestra cuenta en Periscope, @rcr750. Y muchísimas gracias, como siempre, como todos los días, a quienes nos ven en diferido en nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube lo puedes buscar como RCR750 o Radio Caracas Radio. Así nos buscas en YouTube y nos puedes ver en diferido. Muchísimas gracias de antemano por suscribirse al canal. Bueno, a la par de... Mientras esperamos a Daniel, saludos a todos. A la par de lo que ha ocurrido el día de ayer ya con la medida que el presidente colombiano Iván Duque ha puesto sobre la mesa con este tema de 10 años de un estatuto especial para proteger a los migrantes venezolanos, empiezan las preocupaciones, ¿no? Y empiezan las preocupaciones en otros países, porque sabemos bien que aunque Colombia es probablemente el primer país al que van los migrantes venezolanos, y de hecho seguramente también el puente que es utilizado para ir a otros países de América Latina, no es el único destino donde miles y miles de venezolanos llegan a hacer vida buscando un mejor destino, ¿no? Podemos poner el caso, por ejemplo, del Ecuador, el caso de Perú, el caso de Chile, Argentina. Bueno, y si nos vamos más arriba, empezamos a encontrar desde Panamá hasta la gente que está en Costa Rica. Por supuesto, la gente que está en los Estados Unidos, venezolanos en México y en toda Centroamérica. Parecerá una locura, pero no. Yo conozco venezolanos que se han ido a El Salvador, que se han ido a Nicaragua no conozco ninguno, pero a Honduras, a Guatemala. Terminan venezolanos en todas partes del mundo, en todas partes del continente. Y el caso hoy es puesto otra vez, digamos, sobre la mesa. Estoy leyendo una entrevista que le hicieron a la embajadora de Guaidó en Argentina, Elisa Trota Gamus. Y es que, bueno, dice que esto, lo que ha hecho Colombia, va de alguna manera a generar un precedente en términos de lo que tienen que hacer otros gobiernos del continente por los migrantes venezolanos. Y empieza el dilema, ¿no? Porque todo el mundo desea que sus connacionales estén bien. Todo el mundo desea que los venezolanos que están fuera de Venezuela no estén pasando a premios iguales o mayores que los que ya pasaban acá. Pero la realidad también nos habla de que América Latina tiene unas capacidades limitadas, de que los países de América Latina ya son, al igual que todos los países del mundo, pero especialmente los de acá, países complejizados, países que afrontan problemas sobre todo en dos áreas, ¿no? Es lo que yo veo. Sobre todo son países complejizados desde el punto de vista de sus economías, aunque ya muchos de ellos han salido de procesos de ralentización económica e incluso de decrecimiento económico. Son países que todos más o menos crecen económicamente, moderadamente, pero lo hacen, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela.
Y en segundo término, el problema de la inestabilidad política en esos países. Y si no, vaya usted a ver lo que está ocurriendo ahora en el Ecuador con probablemente el regreso del correísmo a Ecuador. Aunque mucha gente dirá, bueno, no, pero tú no puedes comparar un escenario de inestabilidad o de turbulencia con lo que representa un eventual gobierno de un sucesor de Correa en Ecuador, por más malo que sea. O sea, por más malo que sea, siempre va a ser mejor que un gobierno, por ejemplo, del chavismo en Venezuela. Y quizás se lo conceda, quizás. Pero son países que a final de cuentas, el punto es que son países con capacidades de atención limitadas. No es tan fácil que un país de América Latina sea receptivo con respecto a procesos masivos de migraciones. Más allá de que sean venezolanos, pueden venir de cualquier parte, de Groenlandia. Bueno, quizá no sería lo mismo porque la gente que viene de Groenlandia tendría que adaptarse para empezar al idioma, a la cultura, de manera más radical a lo que tendría que hacer un venezolano, ¿no? Pero no es tan fácil para un país de esto. Entonces, cuando la gente dice, mira, yo quisiera que en Chile hicieran lo mismo. Entiendo que Chile también tiene un proceso especial para venezolanos de hace un tiempo. No lo conozco en profundidad, pero sé que alguna medida adelantó el presidente Piñera hace un tiempito con el tema de la reglamentación de la migración venezolana. Gente que habla de, por ejemplo, lo que ha pasado en Perú, donde incluso han estallado episodios de xenofobia y se ha perseguido, por ejemplo, a vendedores informales en la calle por vender chocolate. La policía dice, bueno, no, este es venezolano, esto está, no sé qué, preso. En Ecuador ha pasado bastante. De hecho, en Ecuador yo tengo familia y en Ecuador creo que mataron a un caballero. No, mataron a una dama, creo que fue. Entonces, no, fue un venezolano, fue lo primero que dijeron. Eso fue hace como año y medio. Han pasado cosas, ¿no? Y mi tío, bueno, mi tío que ni siquiera está en Quito, la esposa de mi tío, no están ni en Quito ni en Guayaquil, que son los dos principales centros poblados en Ecuador. Hasta el sitio donde ellos están, que es un pueblo llamado Ambato, llegaba la xenofobia. Eso que es un pueblo apartado, digamos, de la urbe, del tema de todo esto, lo que implica las grandes migraciones venezolanas que se dirigen fundamentalmente a Quito y a Guayaquil. Bueno, hasta allá llegaban los episodios y a mi tío más de una vez le tocó cariarse con alguno que se quiso pasar, ¿no? Pero el tema es que no están preparados. Son países que, por eso es que cuando yo veo lo de Colombia, mire, las cosas hay que reconocerlas. Están hablando de 1.700.000 personas, lo hablábamos ayer en la tarde acá. 1.700.000 venezolanos contaditos que han llegado a Colombia en los últimos años. Eso es lo que está contado. No se sabe si por debajo de cuerda, por ejemplo, en el tema de subregistro, podríamos añadir, como decía Daniel ayer, a los venezolanos que comparten nacionalidad además colombiana, es decir, que podrían tener doble nacionalidad o que de hecho eran nacidos en Venezuela y se han ido a Colombia y renuncian a la venezolana y se quedan solo con la colombiana. No sé si es el proceso, pero probablemente puedan hacerlo algunos, porque sus padres eran colombianos, de los miles de colombianos que vinieron a Venezuela entre los 70 y los 90, cuando en Colombia prácticamente no se podía vivir en muchas regiones de Colombia. Bueno, esos no están metidos en este conteo, porque son al día de hoy son colombianos, no son venezolanos, a pesar de que hicieron toda su infancia en Venezuela. Entonces, podríamos hablar fácilmente de 2 millones de personas. Ustedes saben lo que son 2 millones de personas en un país de América Latina, llegando de golpe, pongan ustedes en un periodo de 5 años, que en términos incluso históricos no es nada. 5 años no es nada. Si Gardel decía que 20 no lo eran, bueno, imagínense 5. No es fácil. Y el gobierno de Colombia, esto sí yo lo tengo que reconocer, más allá de que a mí no me guste particularmente quizá esa administración sosa que ha tomado la deriva del presidente Duque en Colombia, no es Álvaro Uribe, evidentemente, nadie es igual al otro en esta vida. Hay que reconocer que con el tema venezolano se ha hecho un esfuerzo en Colombia. Pero yo no estoy tan seguro de que otros países de América Latina que no tienen este volumen de migrantes, porque estamos hablando de que hay países que han recibido 20.000 venezolanos, 50.000, caso de Panamá, que era un destino pero fuerte. Después se vino a menos y no es lo mismo porque además las dimensiones territoriales no son iguales a las de Colombia. Puedan manejar el flujo de migrantes venezolanos. Ese es un tema pendiente. Daniel Lara Farías, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Neymar. Saludos para ti y para toda la audiencia que a esta hora se conecta con nosotros a través de las distintas plataformas disponibles para tal fin. Te voy a, Neomar Hernández, te voy a describir un país y tú puedes poner el nombre que quieras.
Este país queda en una región del mundo donde ejerce su hegemonía una gran nación, una nación grande, económicamente fuerte y de gran impacto en la política internacional. Se dice que sin la acción de este país, la política internacional no se mueve. Este país que te estoy diciendo es un país vecino de ese, o sea, está en la misma región. Ujú. Este es un país pequeño que está en manos de una casta criminal. Una casta criminal que además de eso es uniformada, que controla el Estado. Y que con el control del Estado, por supuesto, somete a la nación. Y somete a la nación, cuando digo que somete a la nación, estamos hablando de presos políticos, estamos hablando de exiliados, estamos hablando de discriminación de todo tipo para quien no se ajuste al sistema, etc. Pero además de esto, estamos hablando de que este país agobiado por unos criminales militares tiene el control, esos militares controlan el Estado, pero no controlan el territorio. Porque el territorio es controlado por organizaciones armadas que tienen más o menos el mismo tiempo que tiene el régimen militar en el poder. Esas organizaciones armadas tienen el mismo tiempo desarrollando su control territorial de vastas zonas de ese país para el control de las actividades mafiosas, fundamentalmente el tráfico de drogas. Tráfico de drogas que además le da ingentes recursos a los grupos irregulares que lo controlan. La situación que se vive dentro de ese país es tan grave que estamos hablando de un país que expulsa anualmente, cientos de miles de sus ciudadanos por las distintas fronteras, siendo un gran problema para sus vecinos, para la región y para los organismos internacionales. Ese país se llama Myanmar. Cuando yo estudiaba en la escuela, el país se llamaba Birmania. Y cuando mis padres estudiaron geografía, el país se llamaba Burma. Ese es el país que les acabo de describir. Podría ir más allá. Myanmar acaba de vivir una situación en la cual una señora ganadora del Premio Nobel de la Paz, luego de haber pasado 20 años presa de verdad, la señora no salió papeada de la cárcel, ella salió en el hueso. Yo recuerdo el día de la liberación de Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi salió, cadavérica de su presidio. Estuvo presa desde el año 89 hasta el año 2010. Ella ganó el Premio Nobel de la Paz por su lucha al frente de la organización La Liga para la Democracia de su país. Y en el 2015 logró ganar unas elecciones donde gana las elecciones, pero no se le permite gobernar. Una cosa loquísima. Es gracia. ¿No? O sea, gana las elecciones y le dice, ok, usted ganó las elecciones. Entonces venga para que asuma el ministerio. No, pero yo gané, yo soy la presidenta. No, usted no es la presidenta, usted va a ser la ministra. El doctor no está. Los militares nunca se dieron el control del Estado, nunca se dieron el control de nada, pero hay algo peor, que la liberación de esta señora era un clamor internacional, se hizo una gran campaña y dentro de esas grandes campañas, por supuesto, se le dio el premio Nobel. Y los organismos internacionales y los grandes fabricantes de fantasías animadas de ayer y hoy, que creen que sentados en una mesa
en Noruega son capaces de resolver los entuertos del mundo, dijeron, no, aquí la solución es una transición concertada. Entonces estos militares que se dan un poquito de su poder, que la premio Nobel encabece y gane, bueno, y poco a poco irá ganando prestigio y poco a poco el pueblo irá. Y va a llegar un momento en que los militares se van a cansar, porque los militares también se cansan, Sí, tanto. ¿verdad? Sí. Y así empezarán a terminar los problemas. Llega la señora Aung San Suu Kyi al gobierno y, oh sorpresa, se desatan otra vez las grandes matanzas y persecuciones en contra del pueblo rohingya en ese país. Y la señora, que llegó investida con aquel aura de Premio Nobel de la Paz, termina siendo acusada de genocida. He conocido varios rohingya, Neomar, aquí en Alemania. Y he conocido varios jóvenes de Myanmar. Mi hermano se ha adentrado más porque tiene varios compañeros de clase. Las historias de Omar son las siguientes. Un joven de Myanmar de 30 años, es decir, la misma edad de mi hermano, salió de su país a los 20 años. De allí se fue a Tailandia a trabajar en lo que fuese. Logró ahorrar en Tailandia para moverse a Vietnam, a seguir trabajando en Vietnam como mano de obra barata, donde pudo ahorrar para finalmente poder ayudar a su familia, pero llega un momento en que en esos países tampoco los quieren, también los persiguen, también los meten presos, y el muchacho termina logrando llegar a Alemania, donde se conoce muy bien el maltrato que sufren las minorías étnicas en Myanmar, y el muchacho está aquí refugiado. Después de 10 años pateando el mundo, Neymar. El muchacho trabajó en Camboya, trabajó en no sé dónde, el muchacho estuvo hasta en Surcorea, estuvo en todas partes, porque le decían, no, entonces lo llevan a estas contratistas, moviéndose por toda esa zona. ¿No? Pero ¿cuál es el negocio principal de Myanmar? Myanmar es el exportador número uno de metanfetaminas. Ah, qué bello. Y uno de los principales de opio, de heroína, en realidad. Entonces, los grupos armados se reparten el control del país para poderse repartir la participación en el negocio, claro. Claro, está fácil. Pero cuando se hacen las discusiones en las mesitas de Noruega, ese elemento no es contemplado seguramente. Nunca hablan de esto. Pero Neomar, búscate las reseñas de prensa sobre lo que está pasando en Myanmar y no aparece por ninguna parte el tema de la droga. Es que he leído varios perfiles. Y yo digo, pero ya va, y esta gente no va a decir que Myanmar es el primer exportador mundial de metanfetamina. Lo que se habla, fíjate, porque por eso es que el tema a veces o sea, hasta, claro, yo sé que eso no es todo así, pero el tema politológico y el tema de las transiciones, hay gente que lo lleva hasta cierto punto y creo que hay que estirarlo un poco más para poder comprender los fenómenos. En este caso, cuando se habla de este caso, lo que ocurre en Myanmar, se habla muchísimo, es que hay una tradición militarista, hay un grupo cuartelario que siempre ha buscado tener el poder porque asumen que ellos tienen el poder, lo cual le suena a uno mucho, ¿no? Le suena a uno a Venezuela. No, todo eso es verdad. Claro, pero es que ese no es el elemento definitorio. Ese grupo sigue en esa actitud porque evidentemente el grupo es partícipe de lo que tú estás diciendo, que es de un... No, pero hay una cosa graciosísima, ¿no? Y el tema es el negocio, el fondo. Lo que está de fondo es el negocio. Si usted no pone en la mesa no entiende el tema del negocio, ninguna solución es viable. Entonces usted va para pensar, no, bueno, los militares, la civil, el Premio Nobel de la Paz, elecciones y bueno, en función de las elecciones se hace un reparto del poder. No, es que el poder no está en el Palacio de Gobierno.
Está en los carteles, exacto. El poder está en el pay-per-view del ñame de la metanfetamina y del opio. Claro. Ahí es donde está. Ahí está. Pero eso no lo discuten en Noruega. Mírenlos a ellos, ¿verdad? Ellos no discuten eso. Claro, porque al primer mundo le molesta hablar de los grandes conflictos que causan ellos mismos con su consumo de drogas en los países productores. A eso íbamos, Daniel. Ajá. Fíjate, claro, que cuando vamos al corte, el tema es que ¿cuál es la ruta de las metanfetaminas y de los opioides? La ruta es... Ya ahí llegas a la respuesta. La ruta es Occidente, un Occidente del que yo formo parte, del que me siento plenamente identificado con sus valores tradicionales, pero un Occidente que se queda corto, por ejemplo, en Europa fundamentalmente, claro. Y ahora con tentativas de pasar lo mismo en los Estados Unidos, con un gobierno que es una gelatina que uno no sabe por dónde va, con su multilateralismo, para confrontar el problema de origen, siendo estos países de Occidente los principales consumidores de la desgracia que se produce allá. Ese es el problema. Y los países vecinos forman también parte del engranaje que permite todo esto. Los sistemas financieros de la región, principalmente los de China, que es el hegemón de la región, y además de eso que comparte frontera, tienen parte en todo esto, ya que estamos hablando de unas economías subterráneas que han sido tradicionalmente utilizadas por las organizaciones comunistas y mucho más en esa zona, porque la guerra del opio y todo lo demás viene de ahí, aquí no vengan con cuentos, ¿no? Entonces hay muchísimo que decir allí. Mire, para los que estén interesados en enterarse de barbaridades como esta, que no te dice la prensa, porque obviamente la prensa occidental te habla lo que dice Noruega. Y luego te reseña y te dice, las luchas de los jóvenes de Myanmar en las calles. Pero no te dicen nunca el trasfondo. Cuando hablan de Venezuela, hablan de las luchas de calle y nunca hablan del arco minero. No les llama la atención a ustedes eso. Hay una docuserie en Netflix que se llama El negocio de las drogas, que es conducida por una mujer que es agente retirada de la CIA. Y la tipa se fue a los países que la gente menos se imagina. O sea, porque es que cuando tú ves reportajes cuando yo vi eso y la tipa me explicó, yo dije, no, ya yo sé qué es lo que pasa ahí, vale. Yo conozco, ya esa película yo la vi, yo esa barajita la tengo. Esta es la parte 2 o 3 o 4, quién sabe. Yo dije, cuando lo vi y me empezaron a explicar, dije como la canción de los Amigos Invisibles, esta es la parte que da miedo. Esta es la parte que da miedo. Esta es la parte que da miedo. Mira, vamos allá al corte para nuestra sección de los presos políticos y seguramente más adelante podemos seguir comentando algunas de estas cosas. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa, sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil sí te publica. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios.
por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, de vuelta en Y así nos va. Lamentablemente no hemos podido establecer comunicación con el defensor, con el abogado de nuestro caso del día de hoy, que es el caso, podemos enunciarlo para que ustedes conozcan porque es lo que nos interesa, divulgar casos que no son tan conocidos. El de un muchacho llamado Daniel Parra. Daniel está detenido desde el 9 de septiembre de 2017 por orden de un tribunal en el estado Mérida. No es muy conocido nacionalmente porque es uno de estos casos que, Sí. para mayor desgracia de los involucrados, recibe menos atención del usual por encontrarse en el interior del país. Sí. Este es el caso de los jóvenes merideños que están siendo acusados de hasta robarse al niño Jesús, como siempre, como es costumbre, de asesinato y todo aquello, por haber participado en unas protestas donde hubo fallecidos. Que por cierto, el fallecido era un estudiante. Uno de los fallecidos era un estudiante. Estamos acostumbrados a ver casos donde de presos políticos que por haber sido detenidos en una manifestación donde hubo fallecidos, se les endilga a ellos el asesinato. Uh-huh. Y eso, e inclusive a posteriori, conocido es el caso de Antonio Garbi y Antonio Batiotis. Garbi creo que aún está preso en Venezuela, y Batiotis pasó un suplicio terrible cuando, por una de esas triquiñuelas del chavismo, el gobierno chavista de Grecia pedía su extradición por delitos cometidos en Venezuela por petición del gobierno chavista de Nicolás Maduro, estando entonces Antonio Batiotis preso en Colombia en la cárcel de La Picota. Estas son las barbaridades. Mire, si vamos a hablar del caso de los presos políticos venezolanos, yo a veces le digo a la gente, bueno, los cuentos aquí son infinitos. Son infinitos. Y tú sabes una cosa, Neema, te voy a comentarte algo importante a ti y a todos los demás. Tú sabes, una de las grandes frustraciones que hay cuando uno trata de contar y de tratar de dar de mayor repercusión al tema, por ejemplo, de los presos políticos venezolanos, de la tortura en Venezuela, de la representación, de la represión en Venezuela. Que cuando tú tienes un proyecto de difusión, contenidos, uh-huh, documentales o ese tipo de cosas en proyecto y lo presentas, y lo digo porque estoy involucrado en varios proyectos de ese tipo, te encuentras con una respuesta, te dice, bueno, pero es que Venezuela no está de moda. Imagínate tú. Es que Venezuela eso no está... No. Porque sí estuvimos, pero pasamos de moda. Qué triste. El problema está, ¿verdad?, en que los lobbies uh-huh, que se han dedicado a posicionar en determinados momentos el tema Venezuela, lo han hecho alrededor de el posicionamiento de determinada figura. Por ejemplo, la campaña feroz, el lobby y el marketing alrededor de la figura del preso político Leopoldo López, que se hizo en Europa y en España en particular,
le ha permitido a Leopoldo López en este momento estar viviendo en el exterior lo que no va a poder vivir nunca en Venezuela, porque Leopoldo López sale a una calle en Venezuela y el que menos lo ve lo escupe. Bueno, él anda tranquilamente por Europa y todo el mundo, lo reciben todos los partidos, ¿ah? Lo recibe la izquierda, lo recibe la ultraderecha, lo reciben todos como uno. Ay, mira, es que este es el hombre de la franela. El hombre que estaba preso. Oye, lo liberaron por fin. Este es un Aung San Suu Kyi. Unas cosas ficticias creadas. Son unos bichos creados en laboratorio, unos candidatos de Manchuria. Agárralo ahí, si crea un ícono, saca una imagen, ponle una franela. Después entonces sacas un libro que escribió otro, pero no, él dice que lo escribió él escribiendo sobre la piel de su... Unas estupideces, que como si uno es imbécil. No, le escribió el libro escribiendo sobre la piel de su hermana, que iba todos los días y sacaba el libro. Pero no es que no tenía visita. Imagínate tú, ¿no? Ajá. Y entonces echan ese cuento, todo aquello que era aquella épica, aquel relato. Y no te extraña, entonces después aparezca el tipo con un premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Leopoldo López. Y el tipo hablando de que no, que hay que buscar una solución. Y terminas tú entonces unas elecciones con Leopoldo López candidato ganando. Y entonces usted dirá, bueno, Daniel, que Rumpia se fumó. Bueno, pero es que les estoy narrando con otros nombres lo que pasó en Myanmar. Claro. Les estoy narrando con otros nombres lo que pasó en Myanmar. Cuando yo vi los argumentos de los golpistas, que no son unos golpistas sobrevenidos, no, son los mismos militares gobernantes, ¿no? O sea, es una especie de golpe seco. Sí, como llamaban antes, golpe seco. O poco a poco. Dijeron a la señora, mire señora, hasta luego Luca, pum, ya, usted no está más aquí, usted no entra más aquí. ¿Sabes cuáles son las excusas que dan los tipos? Uh-huh. Que la señora hizo fraude. O sea, una mujer que no tiene el poder. Los tipos tienen todo el poder. Controlan el poder electoral, controlan las mesas, controlan el órgano electoral, controlan la electricidad, controlan los medios de comunicación, controlan absolutamente todo. A pesar de todo eso, se ven rebasados en las urnas y triplicados. La tipa que se sacó más del 75% de los votos. Fraude. Y entonces los tipos dijeron, no, eso es fraude. Eso es fraude y quítate de aquí. Y aquí vamos a tener otro presidente interino hasta que haya condiciones para volver a hacer una elección. ¿Cuándo? No sabemos, cuando lo haya. Bueno, eso no se parece a lo que hizo el chavismo en el año 2015, cuando al haber sido derrotado por la ciudadanía, que le dio el voto a la oposición y le dio las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, salieron estos machurrios a decir que no, que habían hecho fraude nada más y nada menos que en el Amazonas. Imagínate tú lo que significa, ¿no? Sí. Que habían hecho fraude en el Amazonas. Y por allá abrieron un expediente después con todo eso, ¿no? Y que habían hecho fraude, por lo tanto, no, ustedes no ganaron. Y cuando la oposición dijo, no, entonces usted está en desacato. Entonces yo, nada. No, pero te saltaste un puente. Y el puente fue cuando dijeron, bueno, no, la oposición entonces se le invalidan los diputados del Amazonas porque esos son fraudulentos. Eso es fraudulento. Y sale el presidente de la Asamblea Nacional y dice, bueno, está bien, vamos a darle, vamos a seguir adelante sin los de Amazonas porque eso... Pero ¿por qué? Porque es mejor doblarse para no partir. Claro, y entonces después viene el TSJ y te dice, no, es que no importa que no reconozca lo del Amazonas, usted está en desacato y está inhabilitado. Pero después, entonces le dicen, si ustedes quieren, ustedes con las 2/3 partes no van a tumbar Maduro. Uh-huh. Si ustedes quieren, espérense a la mitad del mandato y hagan un referendo, esperen lo que dice la Constitución, y salen por cicletes a decirle a la gente, vamos a esperar el referendo revocatorio. Llega a la fecha del referendo revocatorio, sale otra vez, vamos a recoger la firma, vamos al referendo revocatorio. Ahora sí, la última bala, tú vas a ver. Voy yo y me calo 8 horas en San Agustín para firmar por la cuestión esta. Va usted, Neomar, a gastarse las horas que se gastó para firmar. Voy yo a gastarme las horas que me gasté para firmar. Voy a reparar la firma porque me dijeron que mi yo la reparé también, sí, pues yo la tuve que hacer un trabajo de taller mecánico, la reparé también. Entonces tuve que ir a ratificar si esa firma es mía y soy yo quien aparece al pie de la misma. Ajá. Muy bien. Y después que tenían la firma y todo aquello, entonces salió con un tribunal menor, casi con un tribunal de tránsito terrestre,
o de tránsito extraterrestre, se le notará que la examen Una mesa de agua. y Diosdado Cabello a decir, no, el referendo está suspendido porque la oposición hizo fraude. Que esto es terrible. Entonces, uno dice estas cosas, uno habla de estas cosas, la gente cree que no está hablando de ciencia ficción. No, amigo, eso fue Venezuela todos estos años. Eso es aquí. Y todavía hay la misma persona que propuso Los mismos. No, el mismo que propuso esta iniciativa, que es Enrique Capriles es. Radonsky, él dice, bueno, no, hay que atender a los hechos políticos reales. No lo ha dicho, pero yo sé cuál es la vía que lleva. La vía que lleva es que ya como Maduro está, según él, instalado desde el 18. Bueno, según él no, y los hechos, porque así son las cosas. Desde el 18, en el año 2022, creo que es, a Maduro entonces le llega a la mitad del periodo del año que viene, va a montar otra vez la recolección de la firma de referéndum. Claro, porque Capriles, porque Capriles, que es un reconocedor de oficio, no le bastó con reconocer el fraude del 2014 que le hicieron a él, reconociendo a Maduro como presidente, yéndolo inclusive a visitar a la propia Miraflores, sino que ahora vuelve, aparece y dice, vamos a reconocerlo, después que tenemos 2 años diciendo que no lo reconocíamos. Bueno. Entonces, claro, Capriles, que es el reconocedor de confianza. Capriles es el evaluador de confianza de los almacenes Odebrecht. El perito. Mándale el perito, es un perito. El perito. Perito, mira que lo estamos tratando bien. Es usted un perito, el señor Capriles. Váyase, señor Capriles, no sea tan Capriles, perito. entonces vaya, entonces dice, no, vamos para hacer el revocatorio. Me imagino yo que Capriles nos hará la misma gracia que nos hizo en el 2016. Que recojan las firmas y las ponen para que las cuide a Juan Carlos Caldera, a Sobrecito. A Sobrecito. A Juan Carlos Sobrecito Caldera, ¿verdad? Que nosotros sospechamos de que los políticos venezolanos son corruptos. Menos Juan Carlos Caldera, de él estamos seguros. Pero a él lo ponen a cuidar las firmas. Mira que no nos vayan a quitar, por favor. Mira que podemos hacer, nos vamos al corte, pero podemos hacer un seriado, Perito y Sobrecito. Tenemos los dos. Perito y Sobrecito. Perito y Sobrecito. Mira, pero mientras eso ocurre, ya para volver a nuestra idea inicial del segmento, hay que recordar, y quiero dejarlo por sentado, desde el año 2017 están varios jóvenes, entre ellos tengo apuntados acá los nombres del caso que íbamos a tratar hoy, Daniel Parra y Richard Álamo, detenidos porque en Mérida, que por cierto es otro de esos estados castigados por el chavismo, como ha ocurrido también con el Táchira, en Mérida se enamoraron de estos dos jóvenes en términos policíacos judiciales y están detenidos en el 6 CPC desde entonces, un proceso judicial a sumo parado, donde les han imputado o los han acusado, de homicidio, de armas terroristas, de todo lo que se pueda uno imaginar supuestamente para tumbar a Maduro, sin que medie ningún tipo de razón, sin que medie ningún tipo de evidencia, como ocurre en todos estos casos. Mientras nosotros los ciudadanos hemos sido arreados una y otra vez para insistir en iniciativas que no han fructificado en nada. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Oh, el risotto, qué invento más maravilloso. Y en Il Sapore della Nonna te ofrecen los más deliciosos, los mejores, como el risotto caramelizado, acompañado de trozos de pollo, camarones, tocineta y una salsa de caramelo para chuparse los dedos. O el risotto di Baio, con queso fresco, lomito y una salsa al pesto que te dejará sin palabras. Solo en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR
750 AM. Bien, de vuelta en Y Así Nos Va, servicio público para un compañero de la estación. Su hija requiere fenobarbital, tiene ataques de epilepsia. Y si usted puede ayudar, el fenobarbital de 100 miligramos, por favor, puede comunicarse al 0426, 410-5383, creo que es un 4, espero que sea un 410-5383 con el señor Noel. Si no, pueden igual traerlo a la estación y acá guardamos el medicamento. De antemano, muchísimas gracias por su colaboración. De igual modo, Daniel, otro servicio público para una señora que está solicitando los medicamentos, anlodipina de 5 miligramos y carvedilol de 12.5 miligramos. Esto es para la hipertensión, asumo yo. La señora Luisa, el número de la señora Luisa es el 482-3739. Yo tengo un problema con los 4 y con los 9, pero bueno, 482-3739 acá en Caracas. Daniel. Bien, por supuesto, repito, hay muchas personas preguntando cuál es el nombre de la serie. Es una serie documental, creo que son 4 o 5 episodios que habla de 4 países distintos, ¿no? La serie se llama El negocio de las drogas. El negocio de las drogas está en Netflix. El negocio de las drogas. Tiene de verdad se van a sorprender, porque van a hablar, uno cree que van a hablar de algún país que uno conoce, y te encuentras con una realidad que es más oscura y más terrible de lo que uno cree. Y detrás de todo esto está un grave problema, ¿no? Uh-huh. Que es el tema de que los países, las principales economías del mundo, se niegan a discutir el gran tema de fondo que hay en todo esto, que es el aumento del consumo de drogas. El aumento del consumo de drogas. O sea, el tema de estas drogas sintéticas, el tema de el mayor uso de opiáceos, uh-huh. Como eso, o sea, se está permeando en sociedades cada vez con mayores problemas, sociedades que tienden cada vez más hacia los guetos, porque es las fórmulas encontradas por las minorías para permanecer sin sentirse amenazadas. Bueno, pero ¿qué van a hacer los países, los grandes consumidores? ¿Qué van a hacer? O sea, a mí me preocupa a veces porque yo trato de ver distintos contenidos, informarme, estar siempre al tanto. Entonces yo veo, por ejemplo, una serie como Narcos, uh-huh. ¿no? que reinterpreta en una serie de ficción hechos reales, uh-huh. como fue el desarrollo del narcotráfico del cartel de Medellín y del cartel de Cali en Colombia, y luego de los carteles mexicanos y de las grandes figuras del narcotráfico de ese país. Y entonces yo pensaba, alguien me decía, bueno, la próxima Narcos debería ser Narcos Venezuela. Y yo pienso bien, yo digo, no, la próxima Narcos debe ser Narcos Estados Unidos. Porque ven acá, en todas esas series hablan de droga que llega a los Estados Unidos. Y cuando llega a los Estados Unidos, las panelas de cocaína se van caminando solas y se distribuyen por la calle por ósmosis. Se evaporan. O hay una estructura dentro de esos países. Y ahí tiene que haber unos capos, ya tiene que haber un sistema bancario que permite el movimiento de todo ese dinero y todo lo demás. ¿Dónde están esas investigaciones? ¿Por qué razón uno ve, Omar, y yo cada vez lo señalo más? Cómo vemos por ejemplo, estos muchachos que hablan que son socialistas del nuevo siglo, estos que ven como modelo de acción a la niña Greta, a la niña Escasa Cortés, y esas figuras emergentes, esta niña chilena que siempre se me olvida su nombre, gracias a Dios, porque todas esas cosas que por el mundo. Uh-huh. Entonces hay una cosa particular que promueven, que es la legalización del uso de la marihuana,
pero además de eso promueven los más radicales el veganismo y hablan de aquellas cosas del sufrimiento animal y del daño que se produce con la venta de armas y con el tema ambiental, etc. Yo no he visto todavía a Greta, que no sé, yo creo que desapareció la niña, ¿no? Es como que la pandemia la tiene. Pero un programa creo que en National Geographic, una cosa así. Pero la pandemia como que hizo que la escondieran. Yo no he visto todavía a ninguno de estos ambientalistas hablándonos del grave daño que para el medio ambiente de los países donde se desarrolla el narcotráfico produce esa actividad. Claro. Porque de eso tampoco se habla, ¿no? De lo que significa que vastos territorios que podrían ser dedicados al cultivo de alimentos sean dedicados al cultivo de opio, al cultivo de amapola, al cultivo de hojas de coca, al cultivo de marihuana. Eso ninguno de ellos los discute. Y nadie discute cómo están utilizando, ahorita que se habla tanto de censura y de medios de comunicación, etcétera, cómo utilizan productos culturales para normalizar, palabra de los nuevos tiempos, normalizar el tema del consumo de droga. Entonces aquí un rapero de cualquier parte del mundo habla tranquilamente del consumo de drogas, pero ya ahora se ha llegado más allá. Ahora se normaliza inclusive la actividad del narcotráfico. Entonces yo escuchaba una canción y entonces empecé, la escuché en la calle, yo dije, ¿qué canción? Y entonces la busqué y yo dije, de verdad ellos están diciendo lo que yo creo que están diciendo. Que me monto en la jipeta a esperar a la avioneta y que baje, y entonces yo, ya va, espérate un momento, échala para atrás. Que se monta en la jipeta a esperar a la avioneta. Me da mucha risa eso de la jipeta, siempre me ha dado risa. Claro, la cosa da risa. No, porque la jipeta es una camioneta, le dicen jipeta. Entonces se montan en su jipeta a esperar que aterrice la avioneta y tal cosa y todo aquello, y entonces por ahí viene la metralleta. Mira. Y llegó y entonces tú dices, o sea, el tipo está cantando, está narrando la épica de su vida como narcotraficante. Bueno, tú sabes que eso ha pasado. Y la canción pega y tú ves a la gente bailando, canta, sabroso, claro, y los muchachos coreándolo, tal, pero ves también cómo. Pero eso no es nuevo, Daniel. O sea, no, yo no estoy diciendo que sea nuevo, que sea viejo. En el hip hop siempre eso ha sido así. Porque esa es la historia de los raperos. Y en otros también, pero entonces la gran cuestión es la siguiente. ¿Por qué razón en los países de mayor consumo se permite la normalización del consumo y del tráfico, pero entonces se sigue hablando, pero se ignora el daño que esa normalización que ellos hacen causa en los países productores? Porque lo que está pasando en Miami no estaría pasando en Miami si no hubiese consumo de metanfetamina. Lo que está pasando en Venezuela y en Colombia y en Centroamérica no estaría pasando si no existiera el tema del narcotráfico en la región. Es que no hay oferta si no hay demanda. Pero entonces es muy sabroso. Pero no, el muchacho en la canción le quedó buena. Mira, escúchame. Mira qué chévere. Vamos al corte y sobre esto un punto. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos, donde tengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. ¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos.
En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Mira, lo decía antes de ir al corte, que sin demanda no hay oferta. Es decir, si no hay quien requiera un producto, un servicio, ese producto o ese servicio no es producido, no es puesto en la luz pública. Eso es así. Y eso es lo que ocurre. Esa es la historia de las drogas. Las drogas es la historia donde Occidente, probablemente, y estamos hablando de los Estados Unidos, porque la verdad sea dicha, sigue siendo el principal consumidor, por ejemplo, de cocaína a nivel mundial. No sé cómo está con los números de la marihuana, probablemente sea igual. Esa demanda hace, o eso presiona a que, bueno, Colombia tenga los campamentos de producción de opiáceos que tiene. Eso provoca que en Asia siga el tema de los opiáceos produciéndose. Eso provoca que haya países, porque esta es la realidad, lo que tú has traído hoy con el tema de Myanmar, es que hay países que realmente han tenido que pagar el costo de ser la cuna de la producción de la droga. Y esos países son países generalmente oprimidos políticamente. O que si logran algún desarrollo político, como es el caso de Colombia, bueno, cuesta sangre, sudor y lágrimas, porque fíjate todo lo que ha costado el tema FARC y el tema ELN en Colombia por 60 años, o que simplemente sean como Myanmar, pues donde no hay, parece que no hay chance para la democracia, porque son países que tienen que estar controlados por gangs, eso es así. Entonces, ese es el correlato de esto. Tiene un lado que es el lado... no bonito, porque esto no es bonito, esta historia no es bonita por donde usted la mire, pero tiene un lado glamuroso, que es el lado de los países que consumen, que es donde se pone la mercadería o este tipo de contrabando, este tipo de estupefacientes, mejor dicho, en unos precios que, bueno, son exorbitantes, que dejan ganancias terribles, y que esos son los países desarrollados, y tiene los países que son países absolutamente depauperados, que son los países productores. Eso es así. Y lamentablemente, como tú has dicho, bueno, lo de la normalización de la industria cultural tiene mucho tiempo. Yo te decía lo del hip hop toda la vida, la historia de hecho, tú rastreas la historia de los raperos de los 90, incluso de finales de los 80, cuando arrancó fuerte el movimiento del rap en los Estados Unidos, en Los Ángeles, y muchos de ellos eran dealers de drogas, eso es lo que eran. Y después se transformaron porque los tipos los iban a matar y terminaron rapeando en una esquina, lo firmó una disquera, pegaron un disco, pegaron el segundo, se hicieron millonarios y pasaron de ser vendedores de esquina de droga a ser milmillonarios hombres de la industria de hollywoodense y de todo este tema de la industria del disco. No, está todo el tema además de la legitimación, está todo el tema del crecimiento de grandes empresas a la sombra. Bueno, está el gran tema planteado desde siempre de cómo empezaron a surgir una nueva casta de multimillonarios en México a partir del ascenso al poder de un hombre como Carlos Salinas de Gortari, con todo lo que eso significó en su momento. Correcto. Bueno, y ahora, y por allá anda el señor Carlos Slim, entiendo que entró a Venezuela, ¿no? Están diciendo que probablemente sea... Está en eso, parece, ¿no? Parece. ¿Cómo es? Lo están bañando. Lo están bañando. Mira, pero como tú eres de recomendaciones, tú me recomendaste a mí, yo te voy a recomendar una que seguro que sí no la has visto, que es buena. ¿Por qué? Porque es una miniserie, son 9 o 7 capítulos, nada más. No tiene, creo que le van a hacer una segunda temporada. Pero esta te rastrea desde el mismo momento en que cuesta producir la cocaína, pasarla por todo el tema de transporte marítimo, porque esto es un tema de transporte, cómo sale la cocaína, para mandarla a Italia, a la mafia calabresa, a la 'Ndrangheta. La serie se llama 000, con el 0 con Z. Es inspirada en las historias de Roberto Saviano, que es el que ha estudiado todo el tema de la mafia en Italia y todo este tipo de cosas. Esa no está en Netflix, esa está en Amazon Prime. Mira, hay otra que está en Netflix que es la historia del crack.
La historia del crack es una cosa espantosa. ¿Cómo se llama la de la historia del crack? La historia del crack. Ah, muy bien. Esa la vamos a ver también. Está en Netflix. Y es una cosa que además tiene unos ribetes raciales bien, bueno, que es bastante difícil pasarlos por alto. Ahora, mira, Nos vamos. no me quiero ir sin responder alguna, porque había gente aquí diciéndome, aquí uno que dice, la jipeta habla de una camioneta, Daniel, no sean brutos. Eso fue lo que No, dije. bruto eres tú que no escuchas y no entiendes. Nosotros sabemos que es una camioneta. Hay otro por aquí que dice que no, que porque estamos ofendiendo. La jipeta es una camioneta. Yo sé que es una camioneta, pero no estamos hablando de la camioneta. Estamos hablando de a lo que se refiere la canción. Lo que pasa es que tú la escuchas y no la entiendes. Porque eso es lo que pasa, que la gente escucha y no entiende, no razona. Y por eso es que estamos donde estamos. Porque usted, en vez de escuchar o de decir, oye, déjame escuchar la canción porque yo no la he escuchado, para ver si yo escucho lo que él dice. O para ver si me doy cuenta. No, usted viene y entonces derrama su ignorancia allí porque a usted le parece que es bonita, ¿no? Y Hay sale ganas con de ella para la pelear. calle y Ganas la de muestra. pelear. La ignorancia es como una pareja fea. ¿Por qué? Nos Bueno, vamos. usted esa pareja fea, usted la saca a pasear y todo aquello. Una pareja fea y maloliente. Y anda bravo. No Nos lo vamos. haga. Nos Por vamos. favor. Hasta Mira, entonces. nos vamos, se acabó este programa. Hasta mañana. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCF 750 AM.